Cuando decidí mudarme a Valle Oscuro, estaba buscando más que tranquilidad, necesitaba escapar. La ciudad se había convertido en un lugar donde todo era ruido, presión y falsas promesas. Había algo en ese pueblo, en las pocas fotos que encontré de él, que me llamó la atención. Un lugar apartado del tiempo, donde la vida parecía avanzar a un ritmo diferente. Pero no sabía que allí el tiempo se siente más como una trampa. El camino era más largo de lo que esperaba, un sendero de tierra que se retorcía como si estuviera vivo, rodeado por un bosque tan denso que apenas dejaba pasar la luz. Los árboles parecían observarme, sus ramas se inclinaban hacia el camino, formando figuras que cambiaban con cada paso. Una niebla espesa se arrastraba por el suelo, envolviendo mis pies, como si el bosque intentara atraparme desde el principio. Finalmente, llegué al pueblo. Valle Oscuro no era como lo imaginé. Las casas eran de madera vieja, con techos inclinados que parecían haber visto siglos de tormentas. Un silencio sepulcral lo cubría todo, roto solo por los ocasionales susurros de los aldeanos que se detenían a mirarme. Esas miradas me siguieron hasta que encontré mi casa. Una anciana se acercó mientras descargaba mis cosas. Su rostro, lleno de arrugas profundas, parecía un mapa de dolor y secretos. Este lugar tiene sus reglas, joven. Nunca te acerques al bosque de noche, y ten cuidado con lo que buscas aquí. No siempre se encuentran respuestas, al menos no las que quieres. Su tono no era de advertencia, sino de certeza. Pero yo no era alguien que creyera en supersticiones. Decidí ignorarla y concentrarme en lo que había venido a buscar, paz e inspiración. Los días transcurrían con una monotonía inquietante. Me dediqué a explorar el pueblo, hablar con los aldeanos y acostumbrarme a mi nueva vida. Sin embargo, había algo extraño en el ambiente. Los aldeanos eran amables, pero reservados. Cuando intentaba hacer preguntas sobre la historia del lugar, cambiaban de tema o simplemente se alejaban. Las noches eran las peores. El silencio del día se transformaba en una quietud antinatural, como si todo estuviera conteniendo el aliento. A menudo, escuchaba crujidos y pasos afuera de mi casa. Una vez incluso oí algo que sonaba como un susurro, pero cuando miré por la ventana, no había nada. Una tarde, incapaz de resistir mi curiosidad, decidí explorar el bosque. Caminé durante horas, fascinado por la belleza del lugar. Los árboles eran inmensos, y el suelo estaba cubierto de musgo que amortiguaba mis pasos. Pero entonces, todo cambió. El aire se volvió frío, el silencio demasiado profundo. Entre los árboles, vi algo. Una figura alta y delgada, oscura como una sombra sólida, que se movía con una fluidez inhumana. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada. Hola, intenté decir, pero mi voz apenas era un susurro. La figura se detuvo, y en un instante, desapareció. No corrí, no podía moverme. Algo en ese bosque estaba vivo, algo más allá de mi comprensión. Esa noche, cuando intenté dormir, lo único que veía al cerrar los ojos era esa figura oscura. El desconcierto se convirtió en obsesión. Necesitaba respuestas. Me dirigí a la biblioteca del pueblo, un edificio pequeño y polvoriento que parecía haber sido olvidado por todos. Los estantes estaban llenos de libros viejos, muchos de ellos escritos a mano. En una esquina encontré un manuscrito encuadernado en cuero, marcado con un símbolo extraño en la portada. Al abrirlo, sentí un escalofrío recorrerme. Las páginas hablaban de Moloch, una entidad que los primeros habitantes del pueblo habían adorado como un dios. Según el texto, Moloch había llegado en un tiempo de desesperación, cuando enfermedades y hambre devastaban el lugar. Los aldeanos, creyendo que era su salvador, hicieron un pacto, sacrificios humanos a cambio de protección. Había dibujos de rituales, símbolos complejos y una descripción de Moloch que me heló la sangre. Era una figura amorfa, más sombra que cuerpo, con ojos que ardían como brasas. El manuscrito no era solo una advertencia, era un testimonio. Cuanto más leía, más sentía que algo me observaba. Cerré el libro de golpe y salí de la biblioteca con la certeza de que mi llegada a Valle Oscuro no era una coincidencia. Esa noche, mi sueño fue tan real que aún no sé si fue un sueño o algo más.
Estaba en un claro del bosque, rodeado por figuras encapuchadas. El aire estaba cargado de un olor metálico, como sangre fresca. En el centro, un altar de piedra cubierto de símbolos que brillaban con una luz roja. Y entonces lo vi. Moloch. Su figura era inmensa, una amalgama de sombras que parecía absorber la luz a su alrededor. Cuando habló, no usó palabras, su voz resonó directamente en mi mente, profunda y retumbante. Ven. La hora ha llegado. El sacrificio es necesario. Tú serás el elegido. Me desperté con un grito, el sudor empapando mi ropa. Mi habitación estaba en penumbras, pero algo era diferente. Al día siguiente, encontré marcas frente a mi casa, los mismos símbolos del altar en mi sueño. La noche había caído sobre Valle Oscuro con una pesadez que parecía aplastar incluso el aire. Después de lo que vi en el bosque, ya no podía quedarme de brazos cruzados. El sueño, la figura sombría que vi entre los árboles, las palabras de la anciana, todo se conectaba de manera extraña e inevitable. Sabía que algo terrible estaba ocurriendo, y que el pueblo entero estaba atrapado en algo mucho más grande y oscuro de lo que me había imaginado. Tomé el manuscrito y lo guardé junto a una linterna. La luz parpadeante era la única que podía alejar la oscuridad que me rodeaba, pero aún así, sentía como si las sombras en el bosque me miraran, esperando. El aire en el sendero que llevaba al bosque parecía espeso, denso, como si cada paso fuera un desafío, como si el bosque mismo intentara detenerme. Pero no podía dar marcha atrás. Tenía que saber la verdad, aunque el precio fuera alto. El sonido de mis pasos sobre la tierra húmeda resonaba en el silencio nocturno. A medida que me adentraba en el bosque, las sombras de los árboles parecían acercarse, como si las ramas quisieran alcanzarme. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y cada susurro del viento entre los árboles parecía un eco de mis propios temores. Entonces, entre los árboles, algo se destacó, un claro. Allí, en el centro, había un altar de piedra, cubierto de manchas oscuras que brillaban a la luz de mi linterna. Me acerqué, y al instante, comprendí. No era una simple piedra. Era un altar de sacrificios. En él, una joven del pueblo yacía inmóvil, su cuerpo inmenso y vulnerable en la superficie fría de la piedra. Su rostro, aunque pálido, parecía sereno, como si estuviera en trance o, tal vez, ya no estuviera viva. Los aldeanos la habían preparado para lo peor, y yo era un espectador involuntario. Mi respiración se entrecortó. Un escalofrío recorrió mi espalda. Antes de que pudiera pensar en algo más, una figura emergió de las sombras. Era enorme, tan alta que parecía que se tragaba la luz de la luna. Su figura era amorfa, de un negro profundo, y las sombras parecían moverse a su alrededor, como si formaran parte de su cuerpo. No había rostro, pero pude sentir su presencia como si una fuerza invisible me presionara en el pecho. ¿Qué has hecho? Mi voz temblaba, pero no hubo respuesta con palabras. Solo una sensación, una voz en mi mente. No debiste venir, resonó la voz, no en mis oídos, sino en mi cabeza, en mi alma. Era Moloch, el dios oscuro, el que había sido adorado por generaciones, el que exigía sacrificios. El aire a mi alrededor se volvía pesado, como si las sombras que me rodeaban quisieran consumir todo lo que tocaban. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Las sombras, que antes parecían inofensivas, comenzaron a moverse a mi alrededor, como serpientes, como seres vivos que se deslizaban en la oscuridad. Intenté gritar, pero no pude emitir ni un suspiro. Las sombras me rodearon, me atrapan, mientras la figura de Moloch se alzaba, su silueta desmoronándose en la negrura. Desperté en mi cama, pero algo estaba mal. Me sentía extraño, como si un peso invisible me aplastara. Al principio, intenté creer que todo había sido un sueño, una pesadilla alimentada por el miedo y la fatiga. Pero cuando miré hacia la ventana, supe que no lo era. El sol aún no había salido, y el pueblo de Valle Oscuro estaba sumido en una niebla espesa, como si el día mismo estuviera retenido por la sombra. Mis ojos recorrieron el paisaje, pero lo que captó mi atención fue algo en el suelo. Frente a mi casa, allí, en la tierra mojada, estaba un símbolo. Era el mismo que había visto en el manuscrito,
el mismo que había contemplado en el altar en el bosque. La marca de Moloch. Mi respiración se detuvo por un instante. No podía ignorarlo. Estaba marcado, de una manera que ni siquiera entendía del todo. Al principio, intenté pensar que había algo racional detrás de todo esto, que tal vez los aldeanos habían creado una especie de símbolo protector o ritualista para alejar a los forasteros. Pero algo en mi interior me decía que era mucho más que eso. Salí de la casa y me acerqué al símbolo en el suelo. Era profundo, perfectamente tallado, con líneas que parecían moverse, como si la marca estuviera viva. Mi mente se llenó de imágenes del bosque, del altar, de la figura de Moloch. ¿Había sido elegido? ¿Era parte de algo mucho más grande de lo que jamás imaginé? El aire estaba denso, casi irrespirable. A lo lejos, vi a los aldeanos. Se mantenían alejados, evitándome, pero sus miradas no podían ocultar el temor. Todos sabían lo que había sucedido, lo que significaba esa marca. Todos sabían que había algo mucho más oscuro en juego, algo de lo que no podían escapar. Al mirarme al espejo esa mañana, algo más me horrorizó, mi rostro, mis ojos, mi expresión. Ya no era el mismo Iván que había llegado buscando tranquilidad. Había algo en mí, algo que no podía entender. Era como si la presencia de Moloch me estuviera absorbiendo, como si él estuviera ahora dentro de mí, esperando. Lo peor de todo era que ahora entendía lo que la anciana había querido decirme. La paz que había creído encontrar en Valle Oscuro era solo una ilusión. Estaba atrapado en un destino que no podía cambiar. Las sombras que una vez había visto entre los árboles, los símbolos en la tierra, las figuras en mis sueños, todo apuntaba a lo mismo. Moloch me observaba, y su espera había comenzado. Era solo cuestión de tiempo antes de que la oscuridad reclamara lo que le pertenecía.